Ahora le damos una gran bienvenida a un conferencista de talla internacional. Él es mexicano, radicado en Estados Unidos, es el doctor Íncar Castellanos. Obtuvo el título de médico veterinario zootecnista mediante trabajo de tesis enfocado en el estudio del virus de la enfermedad de Gumboro y sus variantes en México. Continuó con sus estudios de posgrado en la UNAM en conjunto con el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de Arkansas. Trabajó por más de 12 años como director de la investigación de empresas mexicanas dedicadas a la producción de vacunas para la industria veterinaria. Fue invitado a colaborar con la Universidad de Arkansas como postdoctorado, donde actualmente está radicado y trabajando. Es un honor contar con su participación, doctor, el día de hoy, así que adelante para que instruya y llene de conocimiento a nuestros participantes. Bienvenidos al programa de protección dual Promitec, para garantizar la bioseguridad de sus galpones y la salud de sus aves. Contra, naturalmente la mejor protección antiviral para sus aves. Mejora el desempeño de las aves frente a retos virales, vacunales y de campo. Además, cuenta con una función inmunomoduladora y broncosecretolítica. Puede ser usado en agua y aspersión sin dañar equipos ni instalaciones. Virov, desinfectante natural para bioseguridad total. Esta es una solución 100% biodegradable para una sostenibilidad ambiental. No requiere enjuague y es aplicable en presencia de personas y animales. Además, previene la transmisión de enfermedades al reducir la carga microbiana. Promitec protege sus galpones, sus aves y su rentabilidad. Investigación, innovación y resultados. Somos su mejor aliado. Muy buenas tardes, mi nombre es Íncar Castellanos. Les agradecemos muchísimo la invitación. Es un honor compartir escenario con tantas personas importantes. A continuación, pues se me invitó a dar una pequeña plática al respecto de algunos datos que tenemos y algo de información con la cual hemos estado trabajando a lo largo de los años referente al virus de influenza. Bueno, entonces vamos a empezar con la información que tenemos disponible pues son revisiones bibliográficas que me gustaría que quedara claro que son informaciones o son datos que se han generado a lo largo de muchos años. No son nuevas, pero tienen aplicación interesante para lo que van a tener que estar trabajándose a lo largo de los próximos años debido a los nuevos problemas que se han enfrentado con tanto en la vida silvestre como en la industria avícola y los retos que van a aproximarse o que ya están encima de nosotros, ¿no? Bueno, mi nombre es Íncar Castellanos, como les había dicho. Les agradecemos muchísimo y pues vamos a empezar con platicar algo sobre la vacunación contra influenza aviar y demos una pequeña revisada en la parte de estructura y conformación que va a ser lo esencial para poder entender los diseños, las estrategias de vacunación y por qué es tan importante tener esta información presente, ¿no? Bueno, el virus de influenza aviar es una estructura, está conformado es un virus de ortomixoviridae. Su composición química es alrededor del 70% de proteína, que en realidad es lo que estamos pensando para un antígeno, es de lo más relevante. Sin embargo, su estructura de genómica y sus demás componentes pues también son importantes, sobre todo para su estudio. Es un virus envuelto, entonces es bastante sensible a muchos desinfectantes. Eso no nos preocupa del todo. El detalle es aquí en el genoma, donde empezamos a ver diferencias que son realmente interesantes y preocupantes para el estudio y sobre todo para el diseño de vacunas y el control constante de esta enfermedad, porque es una enfermedad que va a estar constantemente retándonos y lo ha estado haciendo a partir de muchísimos años y lo va a seguir haciendo. Entonces, es una de las entidades más inteligentes químicamente hablando, ¿no? Porque su tasa de mutación es extremadamente elevada. Por lo tanto, pues su distribución es mundial y más frecuentemente mencionado por el H5N1 y afecta a muchas especies debido a esta capacidad de mutación. Y esto nos puede generar muchísimos problemas en el diseño y en el control de este virus en campo. Estructuralmente hablando, podemos decir que tiene proteínas en la superficie, proteínas internas y no estructurales. Las proteínas de superficie, que son los
los cuales nosotros utilizamos para diseñar vacunas, pues son básicamente la hemaglutinina, la neuraminidasa y la proteína matriz. Y aquí viene algo interesante en ese aspecto, en mencionar este tipo de proteína de la matriz 2. Cada una de ellas tiene ciertas partes que son muy estables. Sin embargo, el antígeno hemaglutinina es extremadamente variable y es muy adaptable. Entonces, es una de las principales proteínas que se encuentran, representa mucho más del 80% de lo que tiene en la superficie. Entonces, es el target más importante para la vacunación. Sin embargo, también tiene la capacidad de adaptarse muchísimo y sus mutaciones son extremadamente importantes y son decisivas tanto para su patogenicidad como para, o su caso, esto en el caso de su virulencia, como también en el caso particular de la capacidad de adaptarse a diferentes hospedadores. En cuanto a las proteínas internas, este es otro juego también importante de proteínas que son también de extrema relevancia. En el caso de la antigenicidad, no tanto, pero sí en su virulencia, en su capacidad de mutación, porque contiene una proteína que le confiere toda la estructura, pero más que nada estaríamos hablando de las polimerasas, donde ahí conocemos perfectamente que existen sitios de mutación que hemos podido registrar y darle seguimiento a través de los diferentes tipos de aislamiento de virus de influenza, donde estas tienen ciertas capacidades de cometer errores con mayor facilidad. Y esto tiene un impacto directo con la capacidad de adaptación, la capacidad de mutación y la generación de nuevas partículas virales cada ciclo de replicación. Y esto nos lleva, al fin y al cabo, a tener virus diferentes en muy poco tiempo. Y eso es lo preocupante, porque tanto sus proteínas externas que son tan adaptables como sus proteínas internas que son capaces de generar grandes cantidades de mutantes en muy poco tiempo. Hay otras proteínas que no son estructurales que se encuentran durante la replicación y estas proteínas son también muy importantes porque no todo el tiempo se expresan con la misma cantidad o no se expresan de la misma forma. Y el problema con esto es que estos factores de patogenicidad asociados a la expresión de esas proteínas pueden inducir diferentes tipos de efecto en el virus, en la capacidad de replicación e inclusive en el problema de la virulencia, el caso clínico o la observación de la signología clínica de las especies. Ok, ok. Bueno, ahora platiquemos al respecto de las características del genoma. Eso es algo que también es muy interesante en el estudio del virus de influenza, dado que su material genético es RNA de sentido negativo, simple cadena. Es un virus asociado a unas proteínas, como habíamos mencionado anteriormente, que son las polimerasas básicas y la polimerasa ácida, ¿no? Así como la nucleoproteína. Bueno, este complejo es replicativo, tiene la capacidad de replicarse y tiene la capacidad de mantener estable de cierta manera el material genético del virus. También le da el sustento o el soporte para que este material se mantenga dentro del capsómero, dentro de la estructura viral, y también tiende a tener ciertas capacidades de adhesión al capsómero, a la parte interior, y tiene que estar libre para poder funcionar. Aquí ya vamos a empezar a mencionar algunos factores de patogenicidad que son también de importancia para el estudio y sobre todo para estar constantemente analizando los diferentes tipos de virus que se encuentran en el campo. Y preocupantemente muchos factores de estos se encuentran presentes en virus de extrema relevancia como el H5N1, ¿no? Y es por eso que estamos viendo estas diferentes presentaciones del virus a lo largo del tiempo en muy poco tiempo, adaptándose a diferentes especies en reducido tiempo, ¿no? Este complejo de polimerasas o la ribonucleoproteína, este complejo es el capaz de generar el material genético del virus, así como los mensajeros que son requeridos para poderse replicar. Existe una de las teorías, o más bien una de las partes importantes de este virus, de que al ser segmentado, cada uno de estas 8 secuencias de RNA de sentido negativo asociadas a polimerasas, pues tienen la capacidad de poderse intercambiar. Y este es otro de los detalles que también lamentablemente tenemos que enfrentar constantemente con influenza. Quiere decir que un virus es capaz de compartir ciertas secuencias de información genética entre ellos y formar nuevos tipos de virus sin necesidad de requerir a mutaciones, sino simplemente intercambiando estos segmentos. Y eso es por eso que tenemos reportes donde podemos ver que existen las polimerasas de cerdo, las
neuraminidasas de otro tipo de virus, de otra especie que se han registrado previamente en otra especie, ahora están en otra especie, en mamíferos o en aves. Y lo importante que tenemos que tener en consideración de esto es que no es una regla que se puedan intercambiar tan fácilmente estos segmentos, ¿no? Sino que existen muchas predilectas secuencias en combinación. Entonces, esto también es interesante porque también nos permite tener ciertos tipos virales muy marcados, muy específicos. Entonces, por así decirlo, este es un pequeño seguro que podríamos tener para poder tener la consideración de que no todas las veces va a haber una recombinación o un intercambio del genoma que a la vez nos va a afectar ya sea en la transmisión, en el impacto o en la virulencia de estos virus en el caso de ser infectivos, ¿no? Y ser capaces de ser transmitidos en una especie. Por lo mismo, pues esta polimerasa tiene la capacidad de generar diferentes copias, ya sea de mensajeros o de su propio genoma. Y aquí hay algo interesante que también hay que mencionar. Cuando el virus se está replicando, no solo genera material genético para sí mismo, sino también genera para mensajeros para poder trabajar y producir proteína, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que vamos a ver, que son las proteínas que están en la superficie. Aquí el problema es que cuando hace este intercambio, este tipo de replicación, comete errores. Entonces, si ya entendimos que tenemos una capacidad altamente de intercambiarse genes, tenemos la capacidad de cometer muchos errores, imaginen el potencial que tiene este virus en cuanto a la progenie que puede generar. Entonces va a cometer muchos errores que probablemente algunos de ellos no sean fijados en la población o no se vean, pero va a haber uno u otro que va a mejorar el tipo de comportamiento viral. Y aquí viene el detalle, que cuando ustedes tengan un aislamiento y lo pasen por un cultivo celular o lo pasen por un embrión, ese virus probablemente ya no sea el mismo que ustedes tuvieron en el brote. Y esto es bastante preocupante, porque si el virus tiene la capacidad de generar muchas copias y generar en algunos aspectos, generar algunos mutantes que sean diferentes de alguna forma, pues probablemente estemos seleccionando algunos virus que son los que crecen en el embrión de pollo, en las células MDCK, en las células donde se propaga el virus. Y perdamos algunos tipos virales que son más fácilmente replicables en el animal. Esto es lo malo de trabajar con influenza, que su maquinaria también le permite generar diferentes tipos de virus y es la naturaleza avanzando para tratar de adaptarse a diferentes situaciones, ¿no? Pero para nuestro lado, pues es algo negativo, ya que todo este mecanismo de replicación genera, pues, mutantes. Y al tener un característico tipo de generación de RNAs virales, mensajeros, también puede cometer errores. Entonces, insertar algunas secuencias que no estaban previamente y se expresan en proteínas que tienen diferentes características. Y entonces tenemos muchas variables en muy poco tiempo. Ese es el verdadero problema de estar trabajando con influenza, ¿no? Que cada vez él puede tener la capacidad de ser diferente cada ciclo viral. Bueno, pues habíamos mencionado de algo al respecto de la hemaglutinina, pues es una de las proteínas más importantes, más del 80 al 90% es lo que tienen en la superficie viral. Este es un trímero, significa que está compuesto por monómeros de secuencias de aminoácidos de 75 kilodaltons que son idénticos y están conformados en una sola estructura, un trímero, y cada uno de esos monómeros está dividido en una hemaglutinina A y una hemaglutinina, una HA1 y una HA2. Y esto es básicamente la estructura de la proteína que nos dice qué parte hace qué. Existen 18 subtipos y cada uno de ellos pues se ha presentado en diferentes especies, ¿no? Y pues la mayoría en aves. Estas están divididas estructuralmente en dos grupos. El grupo 1, donde está el H5, y el grupo 2, donde está el H7. Y si nos empezamos a dar cuenta en este aspecto, entonces entendemos por qué existen tantísimos tipos de influenza. Y probablemente existen otros que no hemos visto, que todavía no hemos detectado, o que todavía no se han presentado en la cantidad suficiente para que los veamos. Y eso es lo preocupante, que cuando ustedes estén trabajando con un antígeno como con esta capacidad de variación, pues entonces entenderemos que
Es un verdadero reto hacer una vacuna que sea funcional. Inclusive entre el grupo 1 y grupo 2, las estructuras de rotación, el desplazamiento del receptor, reducción de la esta reducción de la resolución del loop es básicamente una parte en donde los aminoácidos estructuralmente son de diferentes posiciones o subposiciones al mismo tiempo. Y eso significa que la proteína puede verse de maneras diferentes al mismo tiempo, estando en condiciones estables. Entonces, estamos dándonos cuenta por qué es tan complicado hacer una vacuna que sea funcional y que sea capaz de mantenerse en tiempo y forma, ¿no? Para proteger a un tipo especial o particular de especie contra este virus, ¿no? Como habíamos dicho, pues ya esto se conoce desde hace muchísimos años, ¿no? Esas estructuras ya tienen bastante tiempo reportadas y esto es un mapa que nos va a permitir a nosotros entender cuál es la parte que debemos de tener en cuenta para que cambie. Quiere decir que podemos considerarla toda, pero hay partes donde sabemos esencialmente que es importante. Por ejemplo, en el dominio transmembranal sabemos que es muy importante para la conformación del virus, para que sea estable o no la unión de esta membrana junto con la hemaglutinina y su estabilidad. El péptido señal o SP, ese es prácticamente para la movilización de la proteína internamente, que también es muy importante, junto con la NP, que también lleva la proteína hacia la replicación en su sitio correcto, con mayor eficiencia. Pero aquí viene una parte, ¿no? Donde estamos viendo el receptor. Entonces, si nos damos cuenta, casi cada una de las partes de la proteína está encaminada básicamente a una experiencia, a un tipo de resolución infectante bastante importante. Y aquí está la región R, que yo diría que es una de las que más se ha estudiado. Es muy importante tenerla en consideración porque es básicamente donde estamos buscando generar anticuerpos. Y pues en realidad, sí, no sé si el puntero se alcance a ver, pero realmente no es tan grande. O sea, no es tan grande, pero lo preocupante de esto es que es conformacional, ¿no? Entonces, los antígenos que nosotros tengamos a veces no se van a ver de la misma manera en el momento que nosotros estemos preparando una vacuna o estemos preparando un tipo de antígeno recombinante. Es algo que tenemos que tener en consideración. Y hay otras partes que no tienen tanta mutación, pero también se pueden utilizar para diseños de vacunas. Si se ha actualizado la información, pues se sabe que algunos, por ejemplo, en el caso de las partes citoplasmáticas, pues también se pueden generar algunos tipos de inmunidades. Es muy complicado hablar de un antígeno de influenza y decir que tajantemente que un porcentaje va a ser eficiente o que una estructura va a ser estructuralmente antigénica, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se tienen que ver antes de poder definirlo como antígeno y un de antígeno eficiente. Aquí está un poquito mejor descrito la parte de las proteínas y me gustaría que quedara algo bastante claro, ¿no? O sea, cada una de esas estructuras es diferente dependiendo del serotipo que estemos hablando. E inclusive entre ellos también hay diferencias. H5N1, H5N2, H5N1, H5N2, H7N3 son diferentes estructuralmente, obviamente. El receptor también es estructuralmente hablando, también puede variar y ese es el que nos da la afinidad a ciertos tipos de ácidos siálicos que son los receptores celulares. Eh, pero me gustaría que quedara una remembranza en esta diapositiva, es que podemos ver muchos factores que intervienen en esto, pero tiene que ser solo una parte, no es lo más esencial, porque también existe la creencia de que existe un sitio de corte, y esto lo digo porque hay pocos autores que realmente se atreven a mencionarlo, pero los hay, donde mencionen que no solo existe el de alta y de baja, ¿no? Sino hay un término mediano. Y esto tiene que ver mucho con que las proteínas, en este caso, son estructuralmente son cosas que se están adaptando constantemente, no son algo rígido. Entonces, cuando ustedes hablan de un sitio de corte, como en este caso, pues podemos ver que un sitio de corte puede diferenciar entre alta y baja patogenicidad, pero hay otros virus que no son tan patógenos, pero tienden a hacerlo poco a poco. Entonces, esos podría decirse son de bajo de alta. No, en realidad son de mediana, pero no hay muchos autores que los mencionen. Pero me gustaría que nos empezáramos a familiarizar con la idea de que esta proteína es extremadamente importante para la unión del receptor,
estructuralmente hablando es muy variable. Una mutación en una parte puede alterar totalmente toda la estructura, inclusive la afinidad o inclusive la antigenicidad. Un aminoácido puede hacer el cambio. Entonces, eso es lo que trataría yo de llevar a cabo con esta pequeña introducción de influenza. Entonces también están estructuras que tienen que ver con su funcionalidad y más que nada de receptor. También la parte interesante de la hemaglutinina es que fusiona membranas y entonces esto significa que requiere de un procesamiento enzimático, que es el sitio de corte. Todos ya probablemente a esta altura ya hemos escuchado varias veces el sitio de corte y la importancia de esta estructura de polibásico, ¿no? Pero también aquí podemos ver algo interesante, que la funcionalidad después de que se da este sitio de corte y la activación de esta proteína nos lleva también a la capacidad de infectividad, porque mientras más eficiente sea la unión de membranas, pues más fácilmente se va a dar la infección. Y este proceso nos lleva a, ya estando hablando un poquito más de proteómica, es en estados de prefusión y estados favorecidos energéticamente, donde las estructuras son más fácilmente, son más estables y buscan su estabilidad como todo en este universo. Y entonces esta trata de mantener una estructura, después del corte, trata de buscar la forma en cuanto se encuentre con la mayor, el estado favorecido energéticamente. Entonces, en pocas palabras, pues la estructura se siente más cómoda estando así. Pero aquí también empezamos a ver que no solo el sitio de corte, no solo el sitio de unión al receptor, sino inclusive la eficiencia de esta proteína para hacer su trabajo en el caso de unir membranas, también se ve influenciada por mutaciones específicas. Y entonces aquí nos damos cuenta que a lo mejor y ese aminoácido que estamos viendo que no es ni siquiera el 1% del total de la secuencia de aminoácidos o el total de secuencia de nucleótidos, en una mutación, pues es de extremadamente relevancia. ¿Por qué? Porque su función es unir membranas, pero necesita tener cambio estructural que se lleva a cabo por un cambio de pH. Entonces, si nosotros vemos esto ya traspolado en lo que nosotros vemos en el caso de infección de influenza en alguna especie, en particular en pollos o en aves, podemos darnos cuenta que mientras más fácil sea la actividad de esta proteína en unirse a la membrana y producir la infección, pues su grado de patogenicidad también va a ser mayor. Entonces, si es más resistente o menos resistente al pH, es un factor que es predisponente para la virulencia de estos tipos virales y pues obviamente, ¿no? Los que son más sensibles, pues quiere decir que les toma muchísimo menos tiempo infectar y unir membranas. Entonces ya estamos dándonos cuenta que no solamente se trata de qué tan rápido hagamos anticuerpos, sino tiene que verse también qué tan fácil o qué tipo de respuesta inmune vamos a poder generar con los tipos de vacunas que se quieran desarrollar y hacia dónde vamos a llevar estos anticuerpos generados por el organismo, hacia dónde van a llevar estas mutaciones, porque él va a tratar de sobrevivir y es su naturaleza. Habíamos mencionado algo sobre las diferentes proteínas y las diferentes posiciones de los aminoácidos. Y aquí algo que también es bastante hermoso de esta estructura viral, lamentablemente, ellos también tienen diferentes tipos de posiciones. Y con estos ensayos de desorden intrínseco de las proteínas, nos podemos dar cuenta que mediante softwares o inclusive de cristalografía nos podemos dar cuenta que existen partes de la proteína que aunque no tengan efecto directo con el sitio de corte, con el sitio de unión a receptor o con la afinidad a los receptores o a la antigenicidad que puedan tener porque no son epítopes, pero también tienen que ver muchísimo con cómo se conforma. Y resulta que la hemaglutinina también tiene partes que son extremadamente variables, pero no tienen que cambiar en aminoácidos, sino simplemente por la estructura proteica que tienen en esa posición, ellos pueden estar en diferentes posiciones y eso cambia todo el panorama. Entonces, hay unos ensayos que nos permiten determinar que inclusive el desorden intrínseco de los virus de alta patogenicidad es mayor que en los casos de baja patogenicidad. Y esto estamos hablando de estructura proteica. Y esto en pocas palabras nos puede decir que una proteína de influenza de alta patogenicidad no solo tiene que ver su sitio de corte, su sitio de unión aminoácidos, los epítopes conformacionales o la secuencia de aminoácidos dentro del receptor, sino inclusive la presencia de otras estructuras que son básicamente conformacionales
que le dan la capacidad o no de tener ciertos antígenos expuestos, ciertos tipos de epítopes disponibles para los anticuerpos. Y entonces esto nos da aún más problemas, porque nos está diciendo que la proteína no solo en su secuencia, sino ella misma puede verse de maneras diferentes y mientras más patógena, más fácilmente lo va a hacer. Más diferentes estructuras se van a poder ver al mismo tiempo, ¿no? Entonces eso también lo tenemos que considerar al hacer una vacuna, ¿no? Ahora vamos a hablar de la otra proteína que también está en la superficie, que es el restante de la proteína junto con la M2, que es la neuraminidasa. Y esta es una enzima. Esa también es muy importante. Tiene que ser la mayor cantidad de proteínas similares a lo que tienen en campo es lo que se estaría buscando, ¿no? Y esta es una enzima y por lo tanto es en realidad importante en ciertas formas porque tiene epítopes conformacionales. Sus anticuerpos sí son importantes para poder neutralizar el virus. Su secuencia es conservada en la parte de citoplasmática y existen 11 tipos. Estos también son de impacto directo para poderse conformar una partícula viral altamente patógena. ¿Por qué? Porque su hemaglutinina también tiene que ser eficiente junto con su neuraminidasa. Si las dos son eficientes en hacer su trabajo, obviamente estamos hablando de un virus que va a ser extremadamente difícil de detener en el caso de infecciones y va a ser muy fácil que se transmita. Obviamente, pues también se conocen sus estructuras. Se conoce su secuencia del tallo, dominio del tallo, globular y transmembranal. Y aquí hay algo también importante en este caso, ¿no? Que esa estructura también nos dice que existen algunos patrones de mutaciones o inserciones que se están característicamente presentes en algunos virus de alta. Por ejemplo, la altura del tallo también es importante. Y el dominio globular, el sitio enzimático, también puede ser más eficiente en ciertas ocasiones. Y esta enzima tiene un pH específico de fusión, de funcionamiento. Aquí lo que también sería bastante interesante entender es que estas proteínas son capaces de, inclusive en el caso particular, el N1, que ya habíamos mencionado que es H5N1, puede presentar la actividad de proteasa y puede autoactivar a la hemaglutinina del virus de influenza. ¿Y esto qué nos dice? Pues simplemente nos dice que este virus en algunas ocasiones no va a necesitar la participación de ninguna enzima para poder hacer su trabajo, sino que ya tiene a su amiguita a un lado que le va a conferir la capacidad de madurar como antígeno y madurar como proteína estructuralmente funcional y hacer la unión de la fusión de proteínas, ¿no? La fusión, perdón, de membranas. Entonces, estas mutaciones también le confieren la capacidad de aumentar la actividad viral y pues estas también ya son conocidas. Esas mutaciones puntuales también son de monitoreo y también están muchas veces frecuentes en virus de alta patogenicidad. Otros factores que también están asociados a la réplica viral son básicamente los que tienen que ver con la capacidad de replicación del virus a ciertas temperaturas y lo que habíamos mencionado al principio, ¿no? El aumento de fidelidad o la reducción de esta. Y esto es también de preocuparse, porque mientras menos fidelidad tenga de replicación, es más probable que tenga diferentes tipos virales en una sola réplica, ¿no? En cada ciclo de replicación viral, pues pueden tener o observar diferentes tipos de virus al mismo tiempo. Y esto va aumentando aún cada vez más el reto de la vacunación y la prevención y el control en especies, ¿no? Y eso hace tan importante que una especie sea lo suficientemente eh, protegida para poderse defender de este virus y no transmitirlo a otras poblaciones. También la pérdida de desorden, la pérdida, bueno, también tiene una capacidad no solamente, ¿no? De infectar, ¿no? Sino también de modificar la expresión de ciertas citocinas o inducir apoptosis o favorecer daño pulmonar por infecciones bacterianas. Y estas mutaciones también se pueden monitorear. Y este es el problema con influenza, que no solo trabaja en la réplica, ¿no? Sino que también altera como muchos otros organismos que son capaces de infectar. Este también puede modificar la expresión de citocinas y puede llegar a inclusive inducir daños bacterianos por la simple presencia de una proteína que interactúa con las bacterias. Entonces, esto es como sumarle cada vez más a este virus para poder entender por qué es tan preocupante tener eh, fallas a la vacunación, porque el problema es tener residuos de estos virus que sean capaces de sobrepasar e irse adaptando y tener cargas virales diferentes cada vez que tienen réplica, ¿no? Y escapar a la presión antigénica.
de las vacunas, ¿no? Y otra vez, hablando de esto, la adaptación a temperatura, la inhibición de síntesis, esto también es importante, ¿no? Que hay proteínas que inhiben la síntesis proteica de la propia célula. Entonces, es realmente muy inteligente este tipo viral. Inhibir inclusive la respuesta de interferones, eso también es extremadamente preocupante. De hecho, uno de los ensayos que se han utilizado para los virus activos de influenza es quitarle esta capacidad y se ha visto que tienen bastante buen desempeño y son estrategias que se están actualmente utilizando tanto en Estados Unidos como en México en ensayos en laboratorio para desarrollar posibles antígenos que puedan ser o posibles vacunas activas que puedan ser en un futuro dado ser utilizadas en algún tipo de explotación o para el control de alguna de las enfermedades aviares o ya sea en otras especies, ¿no? De influenza. Obviamente, pues también hay algunos marcadores de la proteína M1, como está ahí en la parte de abajo, donde aumenta la patogenicidad y esta se ha encontrado muchas veces en virus, ¿no? Y esta está presente también en H5N1, lamentablemente. En cuanto a las proteínas internas, como habíamos mencionado, pues también están muy marcadas estas mutaciones, son extremadamente fáciles de detectar por tiempo real, se pueden monitorear y mucha gente a veces no conceptualizamos el hecho de que también debemos de monitorear el genoma completo para saber qué tipo de estrategia vacunal se va a utilizar, pero es importante. Es importante entender que hay algunos virus que no se van a poder replicar correctamente o hay algunos que van a tener más cargas virales diferentes cada vez que tengan descendencia, ¿no? O inclusive simplemente por tener un aislamiento y hacer una detección de aumento de patogenicidad no asociado a la hemaglutinina también es de extrema relevancia para el estudio y el control, ¿no? Y el diseño de calendarios de vacunación o medidas de control, ¿no? Y estas proteínas se siguen presentando diferentes estructuras y habilidades que poco a poco pues se van juntando, ¿no? Y entonces tenemos que inclusive la recombinación entre diferentes proteínas del mismo virus hacen la inserción en el sitio de corte y esto también es súper interesante porque no solamente él puede mutar, no solamente puede intercambiar genes entre sus diferentes tipos y sus estructuras proteicas son extremadamente maleables y resistentes a la conformación, ¿no? Son de manera sencilla, es decir, que se ven de maneras diferentes al mismo tiempo. También pueden insertarse secuencias de aminoácidos aleatoriamente o específicamente, como es el caso de la maglutinina, donde se dan sitios de inserción exactamente en el sitio de corte. Entonces, ¡pum!, de momento aparece un virus con 8 nucleótidos, perdón, con 8 aminoácidos insertados en el sitio de corte polibásicos y pues resulta que se convierte de la mañana de un día siguiente a otro, se convierte en algo realmente muy malo, ¿no? Como ha pasado y va a pasar. Aquí hay una parte que sería también muy importante mencionar entre la variabilidad y la adaptabilidad. También me gustaría que quedara algo como una remembranza de entender que la variabilidad, pues estamos hablando de la deriva génica, del ordenamiento y recombinación genética, donde ellos pueden variar muchísimo. Sus proteínas de superficie internas y la recombinación entre ellos pueden generar nuevos tipos de proteínas. Es muy variable, pero también la proteína es extremadamente flexible y funcional. Es una funcionalidad dinámica. Entonces, eso quiere decir que no solamente la proteína como tal puede mutar, sino que ella misma es extremadamente adaptable estructuralmente hablando y conformacionalmente puede ser reversible y irreversible. Entonces, esto también altera la situación. Y no es que agrave el punto, pero sí es bastante interesante entender que una hemaglutinina puede verse de manera un poquito diferente o no cuando quiera, aún siendo la misma que tengamos en campo. Entonces, eso también se tiene que estudiar, sobre todo si se hacen proteínas recombinantes. Esto nos ha permitido, en los ensayos de expresión de proteínas recombinantes de influenza, nos ha permitido entender todas estas modificaciones y entender que se pueden hacer algunos diseños en los cuales estos antígenos pueden ser conservados, pueden mantener cierta estructura y ser más antigénicos o no. Y esto es bastante importante para el diseño y para el control para el diseño de vacunas y para el control de influenza, ¿no? Ahora, en la evolución del virus de H5N2 en México es un caso muy extremo, es algo que debemos de tener en cuenta y debemos de tenerlo en consideración cada vez que estemos hablando de la vacunación, porque se puede ver que la adaptación fue paulatina, ¿no? Y empezó con casos en 93, 94, después ya mutó y se convirtió en algo feo, que estamos hablando de 1995. Y bueno,
se detuvo, se controló con la vacunación y eso es bastante bueno, bastante interesante de mencionar, muy remarcable el esfuerzo que se hizo. Y en el caso de H7 es igual, ¿no? También la detección de este virus, la mutación de uno de baja a uno de alta, y bueno, obviamente la inserción de aminoácidos dentro de la secuencia del sitio de corte, que le confirieron la capacidad de ser extremadamente capaz de infectar el tejido de las aves productoras. Y pues todo el mundo lo tenemos en consideración y lo hemos escuchado y lo hemos visto, ¿no? El detalle es que el problema con esto es que tenemos que es un virus que se replica tan rápidamente y tiene tantos errores que puede mutar 1 millón de veces más rápido que cualquier otro, que un eucariota, ¿no? Y es de entenderse, ¿no? Que sea una maquinaria muy rápida y que tenga muchos errores y que pueda aceptar esos errores, ¿no? Y que cambie de sitio de corte, pues como dijimos, ya sea por mutaciones puntuales o por inserciones. Pero el problema es que esto se puede ver entre 3 a 6 meses, como se vio en el caso de influenza de H5N2, donde 8 meses le tomó más que tiempo suficiente para juntar todas estas mutaciones que ustedes pueden ver y que nos pueden indicar que no solo el sitio de corte, ¿no? Sino las polimerasas, el material interno del componente proteico interno de la partícula viral, su nucleoproteína, su proteína de matriz, todas estas mutaciones pues fueron en total 45 y que en aproximadamente 8 meses se juntaron. Y estamos hablando de mutaciones que se ven y que son funcionales en 8 meses. Entonces, esto nos pone bastante preocupados porque esto nos dice que sin presión antigénica, este virus fue capaz de generar un virus de alta en 45 días. Entonces, si le sumamos ya lo que llevamos al respecto de la capacidad de mutación, la capacidad de adaptabilidad, de variabilidad y adaptabilidad más que nada proteica, capacidad de integrar diferentes segmentos de otros virus, hacer mutaciones puntuales, inclusive inserciones dentro de su genoma, ediciones tan grandes como no solamente de un aminoácido o un nucleótido, ¿no? Sino insertar 8 aminoácidos. Entonces nos damos cuenta que realmente 8 meses no es nada, ¿no? Entonces, toda la tecnología que se vaya desarrollando para hacer una vacuna, pues tiene que estar comprobada para que pueda ser adaptable cada 8 meses, cada 6 meses. Y es lamentable decirlo, pero es cierto. Es totalmente cierto porque ustedes pueden darse cuenta, y no lo digo yo, no lo dicen otros autores que se han dado cuenta que estas mutaciones pues son muy rápido y pueden llegar a cosas totalmente diferentes en muy poco tiempo. Y ahora le sumamos la parte de anticuerpos que van a ir haciendo presión antigénica y van dirigiendo los virus a diferentes áreas, pues tenemos algo también que considerar, ¿no? El tipo de vacuna que querramos hacer y obviamente pues empezamos con el problema de la vacunación de sí o no. Y ya llevando esto a cabo, pues podemos decir que pues, los principios de las vacunaciones pues están hechas están en formulaciones biológicas que llevan un antígeno, un adyuvante y otros componentes. Y pues estamos hablando de la hemaglutina, neuraminidasa, nucleoproteína, la proteína de canal, la matriz 2. eh, Todas estas proteínas pues ya tendrían que estar siendo caracterizadas específicamente para cada serotipo, ¿no? Y para tener en cuenta que pues tenemos un objetivo para vacunar que sea lo más parecido que tengan en campo, ¿no? Y hacerlo rápido para que esto funcione. Pero el problema con esto es que generar una vacuna también requiere de muchos pasos previos, no solamente tener un antígeno en un frasco, en 1 mililitro y decir, bueno, es que ya es de este virus y lo puedo emulsificar o lo puedo hacer. Entonces es ahí donde las estrategias de diseño de nuevas vacunas entran en función, donde tecnologías van a poder permitir adaptarse más rápidamente. Porque si lo hacemos como generalmente se hace, adaptar el virus, ponerlo, y hay que aislarlo y caracterizarlo. Y obviamente eso no nos toma 1 día o 2 días, ¿no? El aislamiento viral, la caracterización, pues nos toma tiempo. Además hay que propagarlo y adaptarlo y estar totalmente conscientes que el aislamiento y la propagación probablemente hagan algún tipo de cambio en la proteína que vayamos a tener como producto final, porque habíamos mencionado que estos virus pues tienden a adaptarse a donde los pongamos.
Entonces va a haber diferentes tipos de virus al mismo tiempo y obviamente pues vamos a favorecer a algunos que sean pues más afines a donde lo estamos replicando. Entonces llegamos al punto de la homología o a la concentración viral, ¿no? Porque también se tiene que replicar en gran cantidad y tiene que ser funcional. Bueno, llegamos a la parte de evaluarlo inmunológicamente, entonces ya llevamos mucho tiempo para poder preparar un producto, una vacuna que sea utilizada y considerarlo ya como vacuna, porque también vienen los problemas en las partes de registro y todas las partes legales que son, por eso existen también esas normatividades, por una razón, ¿no? Para que no cualquiera haga algo que probablemente no favorezca el control, sino que provoque más problemas de los que está solucionando, ¿no? Obviamente, pues también viene la pregunta, ¿no? De por qué tenemos que vacunar. Pues esto depende mucho del país, depende de la estrategia que pretenda utilizar el país en cuestión. En los Estados Unidos no es un objetivo, al menos no a corto plazo, la realización de la vacuna, pero sí el tratar de controlar y determinar las mejores estrategias posibles para evitar usarlas. En otros países se han utilizado y se siguen utilizando y se han tenido diferentes resultados, diferentes enfoques, pero se trata principalmente de prevenir y reducir pérdidas económicas. Y obviamente también estamos hablando del riesgo inherente a la presencia de un virus que puede dañar al ser humano, ¿no? Pero siempre están potencialmente presentes, ¿no? Es inherente al trabajar con un pollo, es inherente tener enfermedades de estas especies. Y pues bueno, considerémoslo así, es un seguro que tenemos que pagar para poder estar un poco más tranquilos, pero nos va a costar. ¿Por qué? Porque una vez que iniciamos con esto, pues no podemos detenernos. No podemos dejar de hacerlo porque siempre va a haber un problema más generado por las cargas virales que queden residuales o esto es, por así decirlo, decisión de cada país y decisión de cada uno de los diferentes, opinión más bien, de cada uno de los diferentes expertos en influenza. Pero sí es un poquito complicado decir que la vacunación es lo mejor en ciertos casos o no. Ahora, estos programas de vacunación tienen que estar adaptados a la zona, a la especie y legislación. Vuelvo a lo mismo, tiene que ser bien analizado. No es posible utilizar una vacuna que en realidad pueda generar más problemas, ¿no? Como otros casos en los cuales se ha demostrado que utilizar una vacuna puede ser inclusive desfavorable, ¿no? Y aumentar los problemas que se pueden observar en el caso de estas enfermedades en producción, ¿no? Y lamentablemente, pues hay que tenerlo también como en cuenta, ¿no? Hay que mencionar que a veces el tratar de ayudar también produce más problemas. También en el caso de hablar de biológicos, pues es muy importante que no solo se trata del diseño, de la antigenicidad, del título que tenga, de todo esto, ¿no? Sino que también tiene que ver mucho con el tipo de manejo con el cual se vaya a utilizar este producto, cómo se tiene que conservar, cómo se tiene que proteger de las condiciones ambientales. Y ahí viene el problema en el cual las condiciones desfavorables para el producto pueden encarecer el resultado, ¿no? Van a tener un problema, un impacto directo, ¿no? Y una vez que ustedes como tal, como consumidores, como compradores de algún producto, pues van a tener la estabilidad del producto como un reloj, como el time is running, ¿no? O sea, el tiempo está corriendo y tienen que estar totalmente de acuerdo conmigo en el aspecto de que es bien importante mantener las condiciones lo mayor control posible, ¿no? De la temperatura, exposición a luz y el tiempo de caducidad y todo esto, ¿no? Y entonces nos empezamos a dar cuenta que ya no solo se trata de que el virus es difícil de tratar, de controlar por vacunas, que tiene que ver también con el aspecto de que el diseño de la vacuna tiene que estar hecho bien, tiene que ser rápido. Y ahora tenemos que tener en consideración que debe de ser fácil de conservar porque muchas veces las unidades de producción no están cerca de donde están los lugares donde se almacenan correctamente, ¿no? Entonces ahí tenemos el detalle de que los productos o las vacunas tienen que estar diseñadas también para las condiciones, no de laboratorio, sino que tienen que estar diseñadas para que estos productos sean lo suficientemente estables y lleguen correctamente al lugar donde se van a aplicar con la dosis y la vía de aplicación correcta para que estos sean funcionales. Porque no solo se trata de que el producto esté bien diseñado, sino que también sea práctico para que se pueda utilizar en campo y pueda funcionar. Y otros factores que también tenemos en consideración, donde los animales son la parte esencial, donde nos dice si el animal está en estrés, tiene anticuerpos maternos,
si hay algún tipo de enfermedad presente, inmunodepresora o no, y las vacunas de poca calidad, que también habíamos comentado esto, que muchas veces las vacunas múltiples, pues a veces no son la mejor opción. Obviamente tenemos que entender que algunos antígenos no van a ser tan eficientes como otros, aunque sean nativos. Y pues las combinaciones de estas son prácticas también que no deben de realizarse, ¿no? Porque yo entiendo que es muy complicado y eso lo podemos entender que es muy complicado, muy difícil y caro hacer que se haga la vacunación como debe de ser, con el movimiento de animal, con la generación de estrés, con todo lo que lleva, todo lo que incluye los protocolos de vacunación, los programas de vacunación, pero también a veces es malo, ¿no? Utilizar vacunas múltiples para tratar de evitar el manejo y el problema es que bajamos la cantidad de antígeno y bajamos la calidad de la respuesta inmune, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver muchísimo con el desempeño y las posibles fallas que podrían tener las vacunaciones en esas especies, ¿no? Y pues como habíamos dicho, ¿no? Tratar de buscar que tengamos algún tipo de homología dentro de las proteínas, pues es algo también muy importante, ¿no? Que el antígeno que estemos usando sea el que se encuentra en la zona, que sea lo mayormente posible estructuralmente, antigénicamente, funcionalmente lo más similar a lo que tiene el virus en campo. Y por lo que estamos entendiendo, es muy complicado mantenernos al día. Es por eso que cuando se haga una vacuna es muy importante que se usen herramientas de bioinformática y hay mucha información al respecto de esto para poder determinar cuáles son las proteínas que tengan cierta afinidad, de hacer ensayos in vitro, hacer ensayos in silico, que nos permiten entender la importancia de estos epítopes y por eso se estudia la estructura de la hemaglutina para saber cuál es la que tenga mayor cantidad de reactividad inmunológica, ¿no? Y obviamente pues generar una cepa que pueda producir, ya sea por genética reversa o subunitaria, pues el mejor desempeño como antígeno, ¿no? Porque podemos darnos cuenta que existen muchas variables en un solo tiempo y podemos generar diferentes tipos virales al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esto nos puede generar más problemas, ¿no? Porque al rato vamos a tener que estar peleando contra dos virus en la misma zona y pues lamentablemente esto nos va a impactar directamente en el bolsillo, ¿no? Porque no se va a tener que aplicar una sola vacuna, se van a tener que aplicar dos de diferentes proveedores y muy probablemente tengamos que ver diferentes calidades y diferentes tipos de calendarios de vacunación para poder mantenernos a flote. Entonces, es por eso también un tema muy delicado, ¿no? El mencionar que pueden o no utilizarse vacunas en ciertas condiciones en las cuales no son idénticas que en otros países, ¿no? Y en el caso de México, pues podemos ver cómo ha estado evolucionando constantemente la selección de antígenos, que también es muy importante ya que estos estudios, estas proteínas, estos virus, son estudiados básicamente para que sean lo mayor establemente posible, para que se puedan replicar, pero al mismo tiempo también compartan la mayor cantidad de antígenos disponibles en campo, ¿no? Eso es, como se dan cuenta, pues obviamente es evolutivo, o sea, se tiene que estar actualizando constantemente y muchas veces el seguimiento de esto conlleva al control, ¿no? O sea, estar al pendiente de lo que está en campo y poderlo actualizar. Y es complicado dar una recomendación dependiendo de la zona, dependiendo del país, pero en México esto es lo que se hace. Y hay personas que pueden decir que han tenido excelentes resultados, hay personas que todavía tienen sus dudas, hay personas que aseguran que es una de las estrategias más eficientes, hay otras personas que también tienen miedo de este tipo de estrategias, ya que se sabe que se pueden generar otros virus que pueden ser inclusive peores que los que estamos viendo, pero a fin de cuentas tampoco se puede quedar uno con los brazos cruzados y no puede hacer nada, ¿no? Entonces es importante entender que en algunas situaciones es bueno, en algunas otras situaciones no lo será, o es buscar otras opciones, ¿no? Y pues obviamente llegamos a esto, ¿no? Que si están hablando de la deriva génica, están hablando acerca de las mutaciones, de la acumulación, pues podemos empezar a darnos cuenta que los virus empiezan a tener diferentes variantes al mismo tiempo, ¿no? Y esto es realmente preocupante, ¿no? Porque es al fin y al cabo, pues, llegamos a la situación en la que tenemos que estar constantemente monitoreando
constantemente diseñando nuevas vacunas y actualizando estos calendarios de vacunación y adaptándonos. Sé que es un esfuerzo muy grande, pero como habíamos dicho anteriormente, pues es como comprar un seguro, ¿no? Tiene un costo, pero también tiene el beneficio, ¿no? Y tampoco nos podemos quedar con las manos cruzadas, pero es muy importante que cada uno de los países con los cuales se enfrente, decida enfrentarse al virus de influenza, pues tome su propia decisión, ¿no? Y obviamente tenga las herramientas de diagnóstico y análisis correctas para poder entender, ¿no? Qué es lo que está pasando en campo y qué es lo que obviamente pues está posiblemente replicándose en sus poblaciones. Por mi parte, esto sería todo. Les agradezco muchísimo. Si ustedes tienen alguna duda en particular, pues pueden escribirme sin ningún problema. Y les agradezco muchísimo el tiempo y la atención a la presente presentación. Bueno, con esto me despido. Gracias.